Imagina por un instante que, en medio del ruido constante del mundo moderno, existiera un lugar absolutamente sereno, un refugio al que pudieras acudir sin viajar, sin huir, sin depender de nada externo. Esa fue la revelación que un observador extranjero expresó al afirmar que ningún sitio es más tranquilo ni menos perturbado que nuestro propio interior. Una idea que siglos atrás el emperador romano Marco Aurelio comprendió profundamente y practicó durante su vida, pues mientras gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia, dedicaba cada día a registrar reflexiones íntimas destinadas únicamente a sí mismo, escritos que más tarde serían conocidos como meditaciones, donde dejó claro que la verdadera fortaleza no se encuentra en dominar el mundo exterior sino en aprender a regresar a la propia alma, encontrar allí consuelo, claridad y equilibrio, y luego volver a enfrentar con firmeza las exigencias diarias. Marco Aurelio no concebía la serenidad como un estado pasivo, sino como una disciplina activa que debía cultivarse incluso, y sobre todo, al final del día, cuando la mente está cansada y vulnerable, razón por la cual valoraba profundamente los momentos de recogimiento nocturno, no solo para descansar el cuerpo, sino para ordenar los pensamientos, revisar la conducta y reconectar con los principios que guiaban su vida. Y es precisamente a partir de estas enseñanzas que este contenido se propone explorar 7 hábitos que Marco Aurelio posiblemente practicaba al atardecer o durante la noche, rituales sencillos pero poderosos que, adaptados a nuestra realidad contemporánea, pueden transformar la manera en que cerramos cada jornada, preparando no solo un mejor descanso, sino una vida más consciente, estable y alineada con la virtud. Por lo que si has llegado hasta aquí, no avances, acompaña a este recorrido completo. Considérate una excepción entre la mayoría distraída y comprométete a descubrir, paso a paso, cómo el cierre de tu día puede convertirse en el inicio silencioso de una mente más fuerte y una existencia más serena. Al cerrar la reflexión inicial y habiendo comprendido que el verdadero refugio no está afuera sino dentro de nosotros, Marco Aurelio daba el primer paso práctico hacia la serenidad nocturna reduciendo deliberadamente los estímulos externos, porque entendía que una mente saturada no puede escucharse a sí misma. Y así, al finalizar el día, cuando el cuerpo comenzaba a reclamar descanso y la atención se dispersaba tras innumerables demandas, él se retiraba gradualmente del ruido del mundo no como un acto de huida, sino como una estrategia consciente de gobierno interior, recordándose que siempre tenemos la capacidad de volver a nuestro centro cuando lo deseamos, una idea profundamente estoica que hoy resulta más relevante que nunca, pues vivimos inmersos en una época donde los estímulos no cesan, donde las notificaciones, las conversaciones superficiales, las obligaciones sociales y la tecnología invaden incluso los últimos minutos antes de dormir, robándonos el espacio que debería pertenecer al silencio. Y Marco Aurelio, aun siendo un hombre rodeado de responsabilidades colosales, comprendía que sin este retiro voluntario la mente se vuelve esclava de lo externo, por lo que utilizaba las horas nocturnas para desconectarse progresivamente, no desde el rechazo a la vida activa que tanto valoraba durante el día, sino desde la comprensión de que el rejuvenecimiento mental solo es posible cuando dejamos de reaccionar constantemente a lo que nos rodea, permitiendo que la atención se vuelva hacia adentro y que la introspección sustituya al ruido. Y este hábito, lejos de ser una práctica mística inaccesible, puede traducirse hoy en decisiones simples pero firmes, como apagar dispositivos con antelación, reducir el consumo de información irrelevante, evitar discusiones innecesarias al final del día y crear un entorno que invite al recogimiento, porque cuando eliminamos estímulos innecesarios comenzamos a percibir con mayor claridad nuestros pensamientos, emociones y tensiones acumuladas, y es precisamente en ese espacio donde surge la posibilidad de gobernarnos con justicia, tal como Marco Aurelio insistía al recordarse que no debemos permitir que la mente se convierta en un campo de batalla dominado por influencias externas, ya que una noche mal cerrada suele dar origen a un día desordenado. Y así, al reducir los estímulos, se abre la puerta al segundo hábito que naturalmente se encadena con el primero, el cuidado del cuerpo a través del movimiento consciente, porque para el emperador estoico el cuerpo no era un obstáculo para la virtud, sino su aliado indispensable, una herramienta que debía mantenerse fuerte, funcional y disciplinada para sostener una mente clara. Y aunque muchos asocian el ejercicio exclusivamente con la mañana, Marco Aurelio entendía que el final del día también podía ser un momento propicio para actividades físicas moderadas que ayudaran a liberar tensiones acumuladas, fortalecer la autodisciplina y recordar que
Somos una unidad inseparable de cuerpo y razón. De modo que una caminata tranquila al atardecer, ejercicios ligeros o movimientos deliberados no solo activan el cuerpo, sino que sirven como transición entre la agitación diurna y la calma nocturna, permitiendo que la energía sobrante se libere y que el descanso posterior sea más profundo y reparador. Y este enfoque no buscaba la vanidad ni la competencia, sino el cultivo de virtudes como la constancia, la resistencia y el dominio de uno mismo. Valores que Marco Aurelio consideraba esenciales para enfrentar las dificultades inevitables de la vida, por lo que integrar el movimiento en la rutina nocturna no significa agotar el cuerpo, sino honrarlo, escucharlo y prepararlo para el reposo, y una vez que el ruido externo ha disminuido y el cuerpo ha sido atendido, la mente se encuentra en una posición óptima para el siguiente paso que conecta directamente con la esencia del estoicismo, la revisión consciente del día, una práctica que Marco Aurelio realizaba con honestidad implacable, examinando sus acciones, reacciones y pensamientos no para castigarse, sino para aprender, crecer y corregir el rumbo, entendiendo que cada jornada ofrece lecciones que se pierden cuando no se reflexiona sobre ellas, y aunque muchos hoy revisan su día de forma automática o superficial, el emperador estoico lo hacía con intención, preguntándose qué había hecho bien, en qué había fallado, dónde había permitido que las emociones dominaran a la razón y cómo podía actuar con mayor virtud al día siguiente. Una práctica que, realizada por la noche, adquiere un valor especial porque permite cerrar ciclos mentales, liberar culpas innecesarias y evitar que los errores se arrastren al sueño, ya que una mente que se acuesta cargada de asuntos no resueltos rara vez descansa en paz, y este ejercicio de autoevaluación, lejos de ser una lista fría de aciertos y errores, se convierte en un diálogo íntimo con uno mismo, un espacio de sinceridad, donde no hay máscaras ni justificaciones externas, solo la verdad desnuda de nuestras elecciones. Y así, al revisar el día, Marco Aurelio reforzaba su compromiso con la virtud, recordándose que cada acción cuenta y que la mejora continua no requiere perfección, sino atención consciente. Y es en este punto donde el hábito se enlaza de manera natural con la contemplación de modelos inspiradores, pues tras examinar sus propias conductas, el emperador reflexionaba sobre las cualidades de aquellos a quienes admiraba, no para compararse de forma destructiva, sino para alinear su comportamiento con los ideales que consideraba nobles, preguntándose cómo habría actuado un sabio ante las mismas circunstancias, qué habría priorizado, qué habría dejado pasar. Y este ejercicio fortalecía su carácter al recordarle que la virtud no es una abstracción, sino una práctica diaria que se aprende observando y reflexionando. Y aunque hoy podamos no tener figuras vivas que encarnen plenamente estos valores, las enseñanzas de filósofos, pensadores y ejemplos históricos siguen cumpliendo la misma función, actuando como faros que orientan nuestras decisiones cuando la claridad flaquea, y al integrar este hábito en la noche, después de revisar el día, la mente se impregna de referentes positivos antes de dormir, sembrando ideas que influyen silenciosamente en nuestras acciones futuras. Y todo este proceso, la reducción de estímulos, el movimiento consciente, la revisión del día y la reflexión sobre modelos virtuosos, no ocurre de forma aislada, sino como una secuencia lógica que Marco Aurelio practicaba para restaurar el orden interior, preparar la mente para una visión más amplia de la existencia y recordar que los problemas cotidianos, por intensos que parezcan, adquieren otra dimensión cuando se observan desde una perspectiva más elevada, un punto que se desarrollará con mayor profundidad en el siguiente tramo de este recorrido, donde la visión cósmica, la conexión con los seres queridos y la preparación deliberada para el día siguiente completarán este ciclo nocturno que transforma el descanso en una herramienta de sabiduría y fortaleza interior. Tras haber recorrido el proceso interno que comienza con el silencio, continúa con el cuidado del cuerpo, la revisión honesta del día y la contemplación de modelos virtuosos, Marco Aurelio conducía su mente hacia un quinto hábito que ampliaba radicalmente su percepción de la realidad: la adopción de una visión cósmica de la existencia, porque comprendía que muchos de nuestros sufrimientos nocturnos no provienen de los hechos en sí, sino de la escala distorsionada con la que los observamos. Y al recordar deliberadamente la inmensidad del universo, el orden de la naturaleza y el flujo continuo del tiempo, lograba relativizar los conflictos personales que durante el día parecían abrumadores, entendiendo que cada problema, cada ofensa y cada preocupación ocupa un lugar diminuto dentro del conjunto total de la existencia. Una práctica que no buscaba minimizar la experiencia humana, sino devolverle su proporción justa,
liberando a la mente del peso excesivo que ella misma se impone cuando se cree el centro de todo. Y esta contemplación, realizada al caer la noche, tenía un efecto profundamente calmante, pues al observarse como una pequeña parte de un todo mayor, Marco Aurelio recordaba que muchas cosas no dependen de su control y que resistirse a ese hecho solo genera inquietud, mientras que aceptarlo produce serenidad. Una lección estoica esencial que hoy resulta especialmente necesaria en una cultura obsesionada con el control absoluto y la gratificación inmediata. Y desde esta perspectiva elevada, el emperador también reforzaba su comprensión de la fugacidad de la vida, no como una idea sombría, sino como un recordatorio urgente de la importancia de vivir con intención, lo que naturalmente lo conducía al sexto hábito nocturno: valorar profundamente el tiempo en familia y con los seres queridos, porque al ser consciente de la brevedad de la existencia, comprendía que las relaciones humanas no son un accesorio de la vida, sino uno de sus pilares más significativos. Y aunque su posición como emperador le imponía largas ausencias y responsabilidades constantes, Marco Aurelio reconocía que los vínculos afectivos debían cuidarse con presencia real, atención plena y gratitud consciente, especialmente en los momentos finales del día, cuando el rol público se disuelve y queda el ser humano detrás del poder. Y esta práctica nocturna no consistía únicamente en compartir espacio físico, sino en estar verdaderamente presente, escuchar, observar y apreciar, entendiendo que cada encuentro podría ser el último y que postergar el afecto es una forma silenciosa de negligencia emocional, por lo que dedicar tiempo a la familia al final del día se convertía en un acto filosófico profundo, alineado con la contemplación de la mortalidad que Marco Aurelio practicaba con regularidad, no para vivir con miedo, sino para amar con mayor intensidad y autenticidad. Y al integrar esta conciencia en la rutina nocturna, la mente se suaviza, el corazón se aquieta y las tensiones del día pierden fuerza, preparando el terreno para el último hábito que cierra todo el ciclo: la preparación consciente para la mañana siguiente. Porque para el emperador estoico el descanso no era un acto pasivo ni desordenado, sino una transición estratégica entre un día vivido y otro por vivir. Y así como el guerrero prepara sus armas antes de la batalla, Marco Aurelio preparaba su mente y su entorno antes de dormir, entendiendo que una noche bien cerrada es la base de una mañana disciplinada. Y este hábito incluía ordenar pensamientos, dejar claras las intenciones del día siguiente, aceptar aquello que no había podido cambiar y confiar en que el sueño cumpliría su función reparadora, ya que veía el descanso como una pausa necesaria otorgada por la naturaleza, no como una pérdida de tiempo. Y al acostarse con esta actitud, sin rumiaciones innecesarias ni expectativas irreales, la mente encontraba mayor facilidad para entregarse al sueño, consolidando todo el trabajo interior realizado durante la noche. Y este cierre consciente no solo optimizaba su rutina matinal, sino que reforzaba la coherencia entre pensamiento y acción, pues cada mañana se convertía en la continuación lógica de la noche anterior, creando un ciclo virtuoso donde el carácter se fortalece día tras día. Y es precisamente este ciclo completo, desde el retiro interior hasta la preparación para el amanecer, lo que transforma la noche en un espacio de entrenamiento filosófico, una escuela silenciosa donde se cultivan la serenidad, la disciplina y la claridad necesarias para enfrentar la vida con dignidad. Un proceso que no promete eliminar los problemas, pero sí dotarnos de la fortaleza interior para atravesarlos con equilibrio. Y en la siguiente parte de este recorrido profundizaremos en cómo este ciclo nocturno impacta directamente en la forma en que despertamos, actuamos y respondemos al mundo, cerrando así la comprensión integral de una vida guiada por la sabiduría estoica aplicada al ritmo moderno. Al comprender cómo el ciclo nocturno forjado por Marco Aurelio desemboca naturalmente en la forma en que despertamos y actuamos, se hace evidente que la noche no es un simple cierre del día, sino el terreno silencioso donde se siembran las decisiones que darán forma a la conducta futura. Y así, el cuarto tramo de este recorrido profundiza en el impacto invisible pero decisivo que estos hábitos ejercen sobre la mañana siguiente, por extensión, sobre toda la vida, porque para el emperador estoico despertar no era un acto mecánico, sino una continuación directa del trabajo interior realizado antes de dormir. Y cuando la mente se acuesta en calma, con los pensamientos ordenados, las emociones reconciliadas y las intenciones claras, el despertar ocurre con menor resistencia, sin la fricción interna que suele acompañar a quienes cierran el día de manera caótica. De modo que Marco Aurelio entendía que la disciplina matinal comienza la noche anterior, y por ello insistía en no llevar al descanso asuntos sin resolver que pudieran contaminar el estado mental al amanecer,
ya que una mente que despierta agitada tiende a reaccionar impulsivamente ante los primeros estímulos del día, mientras que una mente que despierta serena conserva la capacidad de elegir sus respuestas con mayor sabiduría. Y este principio se refleja con claridad en sus escritos, donde se recuerda a sí mismo que al levantarse encontrará personas difíciles, situaciones injustas y eventos imprevistos, pero que nada de eso debe sorprenderlo ni perturbarlo si ha preparado su espíritu con antelación. Y esta preparación no se basa en el optimismo ingenuo, sino en la aceptación realista de la naturaleza humana y del mundo, una aceptación que se fortalece precisamente durante la noche, cuando el ruido externo disminuye y la reflexión puede darse sin interrupciones. Y así, el cuarto momento del ciclo se manifiesta como la consolidación del carácter, porque cada noche bien vivida refuerza la coherencia interna, reduce la dependencia emocional de lo externo y fortalece la autodisciplina, creando una base sólida desde la cual afrontar el día con ecuanimidad. Y en este punto resulta crucial comprender que Marco Aurelio no buscaba una vida aislada ni ascética en exceso, sino una vida plenamente comprometida con el deber, pero guiada por la razón. Y por ello, el impacto de la rutina nocturna se observa especialmente en la forma en que respondía a las provocaciones, a las pérdidas y a las adversidades, ya que una mente entrenada en la calma nocturna desarrolla una mayor resistencia a la perturbación diurna, entendiendo que no todo merece una reacción inmediata, ni una carga emocional desproporcionada. Y esta capacidad de respuesta medida se convierte en una ventaja silenciosa en la vida cotidiana, permitiendo actuar con justicia incluso bajo presión. Y al trasladar esta enseñanza a la realidad contemporánea, se revela que muchas de nuestras dificultades no provienen de la falta de habilidades externas, sino de una gestión deficiente del cierre del día, pues al acostarnos saturados de estímulos, preocupaciones y emociones no procesadas, despertamos con una carga invisible que condiciona nuestras decisiones, relaciones y productividad, mientras que al adoptar un cierre consciente inspirado en el estoicismo, comenzamos a notar cómo la claridad mental se prolonga más allá del descanso, influyendo en la manera en que hablamos, trabajamos y enfrentamos los imprevistos. Y este efecto acumulativo no se percibe de inmediato, sino que se construye con la constancia, porque Marco Aurelio sabía que la virtud no se desarrolla en un solo día, sino en la repetición diaria de pequeños actos alineados con la razón. Y cada noche se convierte entonces en una oportunidad para reafirmar ese compromiso, reforzando la identidad de quien aspira a vivir con dignidad y autocontrol. Y este proceso también transforma la relación con el tiempo, ya que al preparar la mañana desde la noche, se reduce la sensación de prisa y desorden, permitiendo comenzar el día con una intención clara en lugar de una reacción automática. Y así, el individuo deja de sentirse arrastrado por las circunstancias para convertirse en un participante consciente de su propia vida. Una transformación silenciosa pero profunda que Marco Aurelio cultivó durante años y que hoy puede ser adaptada a cualquier contexto moderno. Y al comprender este impacto integral del ciclo nocturno, se abre la puerta a una reflexión aún más profunda que abordará la última parte de este recorrido, donde se integrará todo lo aprendido para mostrar cómo estos hábitos no solo mejoran el descanso o la productividad, sino que redefinen la manera en que entendemos el éxito, la felicidad y la fortaleza interior en un mundo marcado por la distracción constante. Al integrar plenamente el impacto del ciclo nocturno en la forma de despertar y actuar, Marco Aurelio comprendía que estos hábitos no eran simples técnicas para dormir mejor o rendir más, sino los cimientos silenciosos sobre los que se construye una vida con sentido. Y es en este quinto tramo donde se revela cómo la repetición constante de estas prácticas transforma de manera profunda la noción misma de éxito, felicidad y fortaleza interior, porque para el emperador estoico el éxito no se medía por la acumulación de poder, reconocimiento o placer, sino por la coherencia entre los principios internos y las acciones externas, una coherencia que se cultiva precisamente cuando nadie observa. En las horas finales del día, cuando el individuo se enfrenta a sí mismo sin máscaras ni excusas, y así, cada noche se convierte en un tribunal íntimo donde no importa la opinión ajena, sino la fidelidad a la propia razón. Y este ejercicio continuo va moldeando el carácter de forma casi imperceptible, pero constante, del mismo modo en que el agua esculpe la piedra con el paso del tiempo. Y desde esta perspectiva Marco Aurelio entendía que la verdadera felicidad no podía depender de circunstancias externas que escapan a nuestro control, sino de un estado interior estable que nace de aceptar la realidad tal como es y actuar con virtud dentro de ella. Por lo que la calma que se cultiva al reducir estímulos, la disciplina que se refuerza al cuidar el cuerpo, la claridad que surge al revisar el día,
La humildad que emerge al adoptar una visión cósmica y la calidez que se fortalece al valorar a los seres queridos convergen en una forma de bienestar mucho más sólida que el placer efímero, un bienestar que no necesita ser exhibido ni validado, porque se sostiene por sí mismo. Y en este punto resulta evidente que la fortaleza interior de la que hablaba Marco Aurelio no es dureza emocional ni frialdad, sino la capacidad de permanecer íntegro en medio de la incertidumbre, de no ser arrastrado por impulsos pasajeros ni por emociones desbordadas. Y esta fortaleza se entrena principalmente en la noche, cuando el ritmo se desacelera y la mente puede observarse con mayor honestidad, permitiendo identificar patrones nocivos, apegos innecesarios y expectativas irreales que, de no ser cuestionados, gobiernan nuestra conducta durante el día. Y al hacer este trabajo de manera constante, el individuo comienza a liberarse progresivamente de la dependencia del reconocimiento externo, del miedo al juicio ajeno y de la ansiedad por el futuro, porque comprende, como lo hacía Marco Aurelio, que todo lo externo es inestable y transitorio, mientras que la virtud cultivada internamente permanece, y esta comprensión transforma también la relación con el fracaso y la adversidad, ya que los errores dejan de ser amenazas a la identidad y se convierten en oportunidades de aprendizaje que pueden ser revisadas, aceptadas y corregidas en el silencio nocturno, sin dramatismo ni autoengaño. Y así, el ciclo nocturno se consolida como una herramienta de resiliencia, una forma de procesar la experiencia diaria sin quedar atrapado en ella, permitiendo avanzar con mayor ligereza emocional. Y cuando esta práctica se mantiene a lo largo del tiempo, comienza a generar un efecto acumulativo que redefine la manera en que se experimenta la vida cotidiana. Pues las pequeñas dificultades pierden su poder desestabilizador, las relaciones se vuelven más conscientes y la toma de decisiones se vuelve más alineada con valores profundos en lugar de impulsos momentáneos. Y Marco Aurelio sabía que este tipo de transformación no ocurre de manera repentina ni espectacular, sino de forma silenciosa y gradual, razón por la cual insistía en la constancia y en la atención a lo cotidiano, entendiendo que no se necesita una vida extraordinaria para vivir con sabiduría, sino una mente entrenada para responder con rectitud a lo ordinario. Y es precisamente esta filosofía la que conecta directamente con el tramo final de este recorrido, donde se mostrará cómo la integración total de estos hábitos nocturnos no solo mejora la vida individual, sino que influye en la manera en que nos relacionamos con el mundo, cerrando así un círculo completo en el que cada noche se convierte en el origen de una vida más consciente, equilibrada y profundamente humana. Al llegar a la culminación de este recorrido se revela con claridad que los hábitos nocturnos inspirados en Marco Aurelio no son una colección de consejos aislados, sino un sistema coherente que, practicado con constancia, reconfigura la relación entre el individuo y el mundo, porque cuando el día termina y el silencio se impone, la noche se transforma en el espacio donde la vida es examinada, aceptada y ordenada, y es ahí donde la filosofía deja de ser teoría para convertirse en carácter. Pues, cada cierre consciente del día refuerza la capacidad de vivir con intención en medio de la incertidumbre. Y Marco Aurelio entendía que no podemos elegir los eventos que nos suceden, pero sí la forma en que los integramos a nuestra experiencia interior, razón por la cual el verdadero triunfo no consiste en evitar las dificultades, sino en atravesarlas sin perder la dignidad ni la claridad. Y este dominio interno se cultiva cuando aprendemos a soltar al final del día aquello que no depende de nosotros, aceptando límites, errores y pérdidas con serenidad, lo que libera una enorme cantidad de energía mental que de otro modo quedaría atrapada en la queja o el arrepentimiento. Y a practicar este desprendimiento nocturno, el individuo comienza a vivir con mayor ligereza emocional, comprendiendo que cada jornada es una unidad completa en sí misma que debe ser cerrada con gratitud y humildad, sin cargarla innecesariamente al día siguiente. Y así, la vida deja de sentirse como una carrera interminable y se convierte en una sucesión de presentes bien vividos. Y en este punto la sabiduría estoica muestra su dimensión más profunda, porque al entrenar la mente para aceptar la impermanencia y la fragilidad de todo lo externo, se fortalece una paz interior que no depende de resultados, aplausos ni certezas absolutas. Una paz que se manifiesta en la manera de hablar, de escuchar y de actuar, influyendo de forma silenciosa pero poderosa en el entorno, ya que quien gobierna su interior transmite estabilidad incluso sin proponérselo. Y Marco Aurelio sabía que este efecto no era un privilegio reservado a emperadores o filósofos, sino una posibilidad abierta a cualquiera dispuesto a asumir la responsabilidad de su vida interior, entendiendo que cada noche ofrece una oportunidad de reinicio moral, un momento para reconciliarse con uno mismo y renovar el compromiso con la virtud.
Y cuando este hábito se sostiene a lo largo del tiempo, la identidad deja de definirse por circunstancias cambiantes y comienza a arraigarse en principios sólidos, lo que permite enfrentar tanto la prosperidad como la adversidad con la misma templanza. Y así, la felicidad deja de ser un objetivo distante para convertirse en una consecuencia natural de vivir de acuerdo con la razón. Y este enfoque redefine también el concepto de éxito contemporáneo, alejándolo de la obsesión por la productividad constante y acercándolo a la idea de una vida equilibrada donde el descanso, la reflexión y el autocontrol tienen el mismo valor que la acción y el logro. Y al integrar plenamente este ciclo nocturno, el individuo aprende que no necesita controlar el mundo para vivir bien, sino comprender su lugar dentro de él y actuar con rectitud desde ahí, cerrando cada día con la conciencia tranquila y despertando cada mañana con la disposición de hacer lo correcto una vez más. Y es en esta repetición silenciosa, humilde y constante donde reside la verdadera grandeza que Marco Aurelio defendía. Una grandeza que no busca ser vista ni celebrada, pero que sostiene una vida firme, serena y profundamente humana en medio del caos moderno. Y si aplicas estos principios con paciencia, no como una moda pasajera sino como una disciplina de vida, descubrirás que tus noches se volverán más tranquilas, tus días más claros y tu carácter más fuerte. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú habrás aprendido a habitarlo con sabiduría.